Diseño de intervenciones nutricionales para enfermedades hepáticas. Objetivo del tema: definir el tratamiento correcto para el paciente con enfermedad hepática. Contenido temático: hepatitis, cirrosis hepática, enfermedades de la vesícula biliar, enfermedades hepáticas colestásicas y esteatosis. Dentro de las principales funciones del hígado es que es un órgano metabólico y participa en la síntesis de proteínas sanguíneas, excreción de bilis, metabolismo de toxinas y control de tránsito de nutrimentos entre los compartimentos corporales durante el ayuno y la alimentación. La reserva funcional es tan grande que el 80 al 90% de sus células deben de estar dañadas antes de que se alteren sus funciones. La destrucción de una gran proporción de hepatocitos entonces conducen a la insuficiencia hepática. En insuficiencia hepática crónica, a menudo los pacientes presentan desnutrición calórico-proteica. En forma contraria, en la insuficiencia hepática aguda, es poco probable que desarrollen la desnutrición. Las enfermedades hepáticas agudas, vamos a clasificarlas en hepatitis fulminante. La hepatitis fulminante se debe a un daño hepático agudo y grave que destruye la mayor parte de los hepatocitos. Tiene causas virales como hepatitis viral grave, uso de medicamentos, ingesta de venenos y la mayoría no tiene una causa aparente. En la hepatitis fulminante, el periodo agudo o el inicio agudo de la enfermedad genera que incremente la demanda de proteínas en los pacientes, con lo que surge el catabolismo. Entonces, el paciente hipercatabólico va a presentar además un incremento de la presión intracraneal y liberación de hormonas contrarreguladoras como el cortisol y las catecolaminas. La deficiencia de la función hepática entonces se produce relacionado a este proceso metabólico, limitando la tolerancia a las proteínas y requiriendo por la hipertensión intracraneal restricción de líquidos para evitar que se intensifique el edema cerebral. Entonces tenemos en la hepatitis fulminante requerimientos calóricos y proteicos incrementados, con lo que debe de iniciarse el apoyo nutricional con lentitud. Se debe de iniciar con infusiones de dextrosa del 10% para evitar hipoglucemia y limitar el catabolismo. Más adelante veremos cómo se da la hipoglucemia en el paciente hepatópata. El uso del soporte nutricional va a ser indicado de acuerdo a la función gastrointestinal que presenta el paciente. El objetivo de la terapia nutricional es proveer adecuado aporte de calorías a través de hidratos de carbono y lípidos, limitando la ingesta proteica mientras el paciente cursa con encefalopatía grave. Dentro de los requerimientos tenemos que de inicio se debe de infundir la dextrosa al 10% para evitar hipoglucemias y el paciente debe de tener, al tener encefalopatía, debe de haber hacerse una restricción proteica donde el requerimiento indicado es de 0.6 gramos por kilogramo. Se debe de dar a través de aminoácidos estándares cuando se utiliza la nutrición parenteral. Los aminoácidos estándares, entonces a 0.6 gramos por kilogramo, en el monitoreo de esta ingesta alimentaria, se debe de monitorear, de reevaluar el balance nitrogenado. Si el balance nitrogenado con el aporte de restricción proteica continúa siendo negativo o incrementando esta negatividad, se puede incrementar hasta 0.8 gramos por kilogramo el aporte proteico. Y cuando la encefalopatía es grave, se puede hacer un cambio al uso de aminoácidos de cadena ramificada. Al mejorar el estado neurológico, es decir, corrigiendo la encefalopatía, se puede reiniciar nuevamente la ingesta normal de proteínas. El aporte de energía es a través de fórmula rápida, 30 a 35 calorías por kilogramo, y la restricción de líquidos y de sodio se da únicamente cuando se pretende evitar o reducir la hipertensión intracraneal. La hepatitis alcohólica aguda es otra forma de hepatitis aguda. Esta enfermedad se genera por presentar una inflamación hepática aguda después de un consumo excesivo agudo de alcohol.
Esta enfermedad puede presentarse como esteatosis hepática, hepatitis aguda o cirrosis. Se diagnostica a través de medios radiológicos, como para la identificación de infiltrado graso o esteatohepatitis, y por la elevación de las transaminasas mayor de dos veces el valor normal. La hepatitis alcohólica grave puede desarrollar insuficiencia hepática, hipoalbuminemia, encefalopatía y prolongación del tiempo de protrombina. ¿Qué efecto tiene el consumo excesivo de alcohol en el estado nutricional? Recordemos que el etanol a nivel hepático se convierte en acetato que participa en la síntesis de triglicéridos. Entonces, si los pacientes mantienen la ingesta alimentaria, en el inicio de la enfermedad, cuando se mantiene esta ingesta alimentaria, aumentan de peso por acumulación de grasas. ¿Por qué se acumulan las grasas? Por la ingesta alimentaria más el consumo excesivo de etanol, que genera componentes para la síntesis de triglicéridos. Entonces se incrementa el peso en este paciente. Sin embargo, a medida que el sujeto alcohólico disminuye la alimentación por vía oral y la va sustituyendo por el etanol, predispone al sujeto a desnutrirse por limitado aporte nutricional. Entonces, en estos pacientes con alcoholismo se ha encontrado que presentan bajos índices de masa grasa, y cocientes respiratorios más bajos y un incremento en el gasto energético en reposo. La intoxicación alcohólica entonces puede afectar los parámetros de evaluación del estado nutricional, como por ejemplo las proteínas plasmáticas y respuestas inmunológicas, además de que hay una asociación entre el abuso crónico de alcohol y la deficiencia de tiamina, piridoxina y ácido fólico. Entonces, la hepatitis aguda alcohólica puede presentar malabsorción de vitaminas hidrosolubles. Entonces, en la hepatitis alcohólica aguda se presentan anormalidades metabólicas mediadas por citocinas similares a los pacientes con cirrosis o a cualquier paciente que se encuentre en un estado catabólico por algún estrés o alguna lesión que se haya presentado. Entonces, estas anormalidades metabólicas que se median por citocinas, recordemos que las citocinas son factores proinflamatorios, entonces se genera una respuesta inflamatoria sistémica en la hepatitis aguda alcohólica, ocasionando síntomas gastrointestinales como anorexia intensa, náusea, vómito, disminución de la ingesta y pancreatitis aguda, con lo que se puede desarrollar la desnutrición de forma aguda también, es decir, hay pérdida de peso importante en poco periodo de tiempo. El objetivo de la terapia nutricional en la hepatitis alcohólica es el retiro del consumo de alcohol, es la abstinencia, permitir al hígado incapacitado para que funcione más efectivamente mientras se protege del estrés metabólico, prevenir la hipoglucemia, reparar el daño hepático, ayudar al tejido hepático a regenerarse y repletar proteínas plasmáticas, corregir equilibrios hidroelectrolíticos y déficit nutricional, además de mejorar la síntesis de músculo esquelético. Tenemos recomendaciones en fase anoréxica, o si cursan con una fase anoréxica los pacientes, se puede administrar nutrición enteral siempre y cuando esté funcional el tubo gastrointestinal. El requerimiento de proteínas, nuevamente, si cursa con encefalopatía el paciente, se debe de dar un aporte de 0.6 gramos por kilogramo. Si no cursa con encefalopatía, al ser nuevamente un paciente hipermetabólico e hipercatabólico, va a tener demandas incrementadas de proteínas, con lo que pueden llegar a 1 a 1.2 gramos por kilo. El aporte de energía, 35 calorías por kilogramo por día. El sodio, restricción solo si hay ascitis o edema, y suplementación con vitaminas por vía intramuscular. Existe también la hepatitis alcohólica aguda no alcohólica. Entonces tenemos hepatitis aguda alcohólica y no alcohólica. La hepatitis aguda no alcohólica también se caracteriza por la elevación de las transaminasas. Sin embargo, la etiología se debe a infecciones virales como hepatitis A, B o C, enfermedad de Epstein-Barr, que es una enfermedad de origen viral,
el uso de medicamentos, venenos, enfermedad de Wilson, que se refiere a la acumulación de cobre en el hígado, y choque o sepsis. Sin embargo, en la hepatitis no alcohólica no hay recomendaciones específicas para el manejo nutricional y se deben de tomar las mismas directrices para los pacientes que requieran apoyo nutricional. Continuamos con las enfermedades hepáticas crónicas y vamos a hablar de la cirrosis hepática. Como definición, la cirrosis representa la etapa final de la mayoría de las enfermedades hepáticas crónicas. Tiene distintas causas, como la hepatitis viral crónica, el consumo excesivo de alcohol, el uso de medicamentos, la obesidad mórbida, la ingesta de venenos, metales pesados que generan enfermedades como la enfermedad de Wilson, que se debe a la acumulación de cobre en el hígado, o la hemocromatosis, que se refiere a la acumulación de hierro en el hígado, además de que algunas otras lesiones autoinmunes. En las etapas iniciales, normalmente no hay sintomatología en los pacientes y solo se encuentran alterados algunos laboratorios o algunos parámetros de las pruebas de función hepática. Conforme va desarrollándose la enfermedad, recuerden que es una enfermedad crónica progresiva, se va desarrollando progresivamente también la sintomatología, que inicia con ictericia, hipoalbuminemia, plaquetopenia, prolongación de tiempo de protrombina, y en etapas finales se presenta ascitis, hemorragia gastrointestinal o varices esofágicas y encefalopatía hepática. La prevalencia de desnutrición es alta, oscila la prevalencia entre 34 al 82% en pacientes que tienen cirrosis de origen alcohólico y del 27 al 87% en aquellos pacientes con cirrosis de origen no alcohólico. Debido a estas limitaciones, entonces, en el paciente cirrótico, la evaluación nutricional se basa en parámetros antropométricos. Entonces, si el paciente con cirrosis es propenso a desarrollar desnutrición calórico-proteica, vamos a identificar qué es lo que causa la desnutrición en este tipo de pacientes. La primera causa por la cual desarrollan desnutrición los pacientes con cirrosis es la limitación en la ingesta oral. La limitación en la ingesta oral se puede dar por periodos de anorexia. Recuerden que la respuesta inflamatoria sistémica produce citocinas proinflamatorias, entre las que se encuentra el factor de necrosis tumoral, que a su vez es el causante del desarrollo de la anorexia. Presencia de náusea y vómito, saciedad temprana, por ejemplo, en este caso cuando ya hay ascitis en la enfermedad terminal, la acumulación de líquido a nivel abdominal va a presionar la cavidad gástrica, con lo que se va a limitar se va a limitar la capacidad gástrica para mantener el alimento y como reservorio. Entonces esto genera la saciedad temprana. Anomalías en el gusto por deficiencia de zinc y magnesio, dietas restrictivas en nutrimentos, principalmente proteínas, lo que influye en la pérdida de peso del paciente, además de las indicaciones de ayuno y el uso de medicamentos. Estas alteraciones que se dan pueden generar también esteatorrea, originando también pérdida de peso. La mala digestión y la mala absorción es otra causa por la que se desarrolla la desnutrición calórico-proteica. La malabsorción se ve principalmente de grasas. Esta malabsorción de grasas se da de manera secundaria a la colestasis. Más adelante vamos a ver colestasis, pero en la colestasis se limita el flujo biliar, con lo que altera la digestión y absorción de grasas. O la malabsorción de grasas por pancreatitis crónica. Al haber una falla hepática, se puede desarrollarse como comorbilidad de la pancreatitis, y al mismo tiempo que se va haciendo crónica la insuficiencia hepática, también se va desarrollando la alteración pancreática crónica.
generando entonces la malabsorción de grasas. Al haber malabsorción de grasas, se produce también malabsorción de calcio y vitaminas liposolubles. Y decíamos que el sujeto que presenta alcoholismo genera de malabsorción de vitaminas hidrosolubles como la tiamina, piridoxina y ácido fólico. La tercera causa por la que se desnutre un paciente con cirrosis son las anormalidades metabólicas. Encontramos intolerancia a la glucosa y aumento del catabolismo de glucosa y de lípidos. Dentro de la patogénesis de la desnutrición, entonces, en la cirrosis, decíamos que hay presencia de anormalidades metabólicas graves. Y estas anormalidades metabólicas van a generar un estado catabólico en el paciente. La forma de calcular energía para estos pacientes es a través de la fórmula rápida. La fórmula rápida ha encontrado que se asemejan los requerimientos nutricionales, los requerimientos energéticos para el gasto basal a los sujetos similares en edad y género. Entonces, por eso es que se prefiere el uso de la fórmula rápida. Sin embargo, las fórmulas predeterminadas como Harris-Benedict puede ser no muy precisa en más del 50% de los pacientes por la acumulación de líquidos que presentan o el edema. La ascitis, por otro lado, la presencia de ascitis incrementa el 10% del gasto energético en reposo. Entonces, en la patogénesis de la desnutrición, en los pacientes cirróticos se ha encontrado que hay una reducción de la masa celular por aumento del gasto energético en reposo por tejido metabólicamente activo. Entonces, este incremento de las demandas de energía para el tejido metabólicamente activo genera que el tipo de combustible usado en forma preferente se altere, es decir, la glucosa. ¿Qué sucede en el paciente con cirrosis? Cuando hay un ayuno de una noche, el ayuno de la noche lo consideramos durante las horas que se duerme, que debe de ser de 8 horas. En ese periodo de ayuno, durante el tiempo de sueño, el paciente, en un paciente que tiene ayuno y que no tiene un estrés metabólico agregado, las grasas como fuente de combustible principal se empiezan a utilizar hasta las 72 horas de ayuno, por lo que en el ayuno de la noche, un paciente sin estrés va a utilizar el glucógeno para liberar o desdoblar la glucosa y poder obtener energía. En el caso ya que el glucógeno puede durar hasta 72 horas para la obtención de energía, entonces hasta después de 72 horas de ayuno, en un sujeto sin estrés se pueden utilizar las grasas como combustible. En el paciente con cirrosis, se ha encontrado que durante el periodo de ayuno nocturno, se han encontrado cocientes respiratorios menores. Recordemos que el cociente respiratorio es la cantidad de CO2 que se elimina o que se produce como producto final del metabolismo de los sustratos, y a mayor producción de dióxido de carbono, mayor cociente respiratorio. De modo que los hidratos de carbono tienen cociente respiratorio de 1, las proteínas de 0.8, 0.85 y los lípidos de 0.7. Se han encontrado en estos sujetos con cirrosis entonces cocientes respiratorios menores que corresponden al de lípidos y proteínas. Quiere decir, cuando encuentran estos cocientes respiratorios menores, que se está utilizando la grasa como combustible y no la glucosa en este periodo de ayuno de la noche. Eso genera una alteración en las demandas calóricas o en el metabolismo basal, incrementando el metabolismo basal. Al haber un incremento en el metabolismo basal y la oxidación de grasas como sustrato calórico principal, se genera la pérdida de músculo y masa adiposa, lo que condiciona el desarrollo de la desnutrición calórico-proteica. Estos pacientes entonces, además de que utilizan lípidos como su combustible principal, también presentan intolerancia a la glucosa.
La intolerancia a la glucosa se da por la resistencia a la insulina. También se encuentra en estos pacientes que hay anormalidades intracelular por receptor en hígado y en músculo, que son los lugares donde se almacena el glucógeno. Entonces, estas anormalidades intracelulares por receptor en estos sitios de almacenamiento de glucógeno, más la resistencia a la insulina que se genera, producen un menor almacenamiento de glucógeno. Y esto hace, al haber un menor almacenamiento de glucógeno, no se puede oxidar la glucosa, no hay glucosa para oxidar y hay resistencia a la insulina además, y con esto utilizan las grasas como sustrato calórico principal y por eso reduce el cociente respiratorio. Entonces, esta normalidad intracelular por receptor sumada a la resistencia a la insulina reducen el almacenamiento de glucógeno con la utilización temprana de lípidos y proteínas como sustrato calórico, reduciendo así el cociente respiratorio. En el metabolismo lipídico se observa un incremento de los cuerpos cetónicos y de los ácidos grasos libres y un deterioro en el almacenamiento de ácidos grasos en forma de triglicéridos. Esto se da, tanto la acumulación de ácidos grasos como el deterioro de almacenamiento en forma de triglicéridos por la inhibición de la lipasa de lipoproteínas y una menor biodisponibilidad del glicerol fosfato en el adipocito. Entonces, este desequilibrio que hay entre la síntesis y la degradación de lípidos va a generar que se deplete el tejido adiposo. Por lo tanto, decían los estudios que se encuentra un menor índice de masa grasa en estos pacientes y aquí, a diferencia de los otros sujetos críticos que hemos revisado, aquí sí se pueden oxidar los ácidos grasos como sustrato calórico. Se han encontrado también en estos pacientes un incremento de la leptina respecto a la masa adiposa, reduciendo el apetito e incrementando el metabolismo basal. En cuanto al metabolismo proteico, hay un estado catabólico en estos pacientes. El catabolismo de proteínas se da a expensas de la masa muscular y normalmente no reduce este catabolismo con la respuesta a la alimentación por el estado metabólico o la respuesta metabólica que está presentando el paciente con cirrosis. Se ha encontrado en estos pacientes que que se identifican concentraciones bajas de aminoácidos de cadena ramificada e incrementadas de aminoácidos aromáticos, con lo que surge una alteración entre el balance de la insulina y otras hormonas contrarreguladoras. Acuérdense que esta alteración entre el balance de la insulina y las hormonas contrarreguladoras generan la resistencia a la insulina, como está mediada por el desequilibrio en las concentraciones de aminoácidos reducidos los de cadena ramificada y al estar reducidos incrementan la concentración de aromáticos. Dentro del metabolismo proteico, la función del músculo es captar los aminoácidos de cadena ramificada para formar la reserva o la masa muscular. Al no haber aminoácidos de cadena ramificada, porque decíamos que hay una reducción en las concentraciones, la masa muscular se degrada para poder liberar estos aminoácidos de cadena ramificada hacia la circulación sanguínea. Estos aminoácidos de cadena ramificada van a liberar también glutamina y alanina. Esta glutamina y alanina se van a dirigir hacia el hígado y van a tener sus dos funciones. La primera función es participar en la gluconeogénesis. La alanina es el sustrato calórico principal de la gluconeogénesis y la glutamina en el hígado se fija al amoníaco para formar urea. Una vez que se forma la urea en el hígado, se excreta a través de la vía renal. Esto sucede cuando no hay alteración hepática. En el sujeto con cirrosis, la degradación de la masa muscular va a hacer que se libere nuevamente la glutamina. Estas concentraciones de glutamina, al llegar al hígado, por la función alterada del hígado o el daño hepático, la glutamina no va a tener una fijación adecuada con el amoníaco, por lo que va a estar alterada la producción de urea. Entonces, al no haber producción de urea,
la glutamina que se queda libre se va a filtrar a través del riñón. Entonces el riñón va a captar el exceso de glutamina para eliminarlo por vía urinaria como mecanismo de respaldo para que se pueda eliminar un poco de amoníaco. Sin embargo, la producción excesiva de amoníaco que se está dando como metabolismo final de las proteínas y la glutamina que no puede atrapar ese amoníaco para convertirlo en urea, genera este incremento de amoníaco, la encefalopatía hepática. Entonces, en el paciente hepatópata no se debe de administrar glutamina, es una contraindicación para el uso de la glutamina. También existe falla en la permeabilidad de la membrana. Acuérdense que la falla en la permeabilidad se da por la falta de nutrimentos en la luz intestinal y por el estrés agregado, un estrés secundario. ¿Qué va a suceder cuando incrementa la permeabilidad de la membrana? Las endotoxinas que se encuentran en la luz intestinal van a migrar hacia la circulación sanguínea atravesando los nódulos, los ganglios linfáticos mesentéricos, y este proceso de las endotoxinas va a generar un incremento en la producción de óxido nítrico. Este óxido nítrico, al ser un vasodilatador, genera mayor permeabilidad de la membrana intestinal, con lo que más endotoxinas van a liberarse a la circulación sanguínea. ¿Cuál va a ser esta función de estas endotoxinas en la circulación sanguínea? Promover la producción de citocinas proinflamatorias generadoras del catabolismo. Entonces, ¿cómo evaluamos el estado nutricional en la cirrosis? En enfermedades hepáticas avanzadas, tenemos métodos confiables y no confiables para evaluar el estado nutricional. Dentro de los métodos no confiables tenemos a las proteínas plasmáticas como albúmina y prealbúmina. Recordemos que de acuerdo a la alteración metabólica se reduce la producción de proteínas viscerales o plasmáticas, que por lo que no van a estar reducidas y no van a indicar cuál es el proceso en el que se está deteriorando el estado nutricional. Lo mismo sucede con las reacciones cutáneas tardías o recuento total de linfocitos. La bioimpedancia eléctrica también no es un método confiable cuando el paciente tiene edema o ascitis. La determinación del índice creatinina talla es confiable siempre y cuando la función renal esté conservada. Y la medición entonces los que nos quedan como métodos confiables para evaluar el estado nutricional, tenemos la evaluación antropométrica a través del pliegue cutáneo tricipital y la circunferencia media de brazo para evaluar la depresión de masa grasa y masa muscular. Además de la valoración global subjetiva que nos va a indicar o nos va a identificar a aquel paciente desnutrido o con riesgo de desnutrición. Los objetivos de la terapia nutricional entonces en la cirrosis: proporcionar soporte a la función hepática residual, el tratamiento de soporte para el ascitis o edema, pérdida de peso, vigilar la estasis grasa y esteatorrea, prevenir enfermedad ósea, corregir las deficiencias nutricionales, vigilar signos de encefalopatía y proporcionar glucosa adecuada para el metabolismo cerebral. Acuérdense que al haber un menor almacenamiento de glucosa, el paciente genera hipoglucemia en las horas de ayuno, por lo que, y al ser el sistema nervioso un órgano dependiente de glucosa, se debe de aportar cantidades adecuadas para la demanda. La cirrosis la vamos a clasificar en tres etapas: la cirrosis compensada, cirrosis descompensada y cirrosis con encefalopatía crónica. La cirrosis compensada se define como cirrosis sin ascitis ni encefalopatía. Presenta valores de albúmina mayor a 3.5 y de bilirrubinas totales menor a 1.5. El requerimiento proteico cuando está compensada la cirrosis es de 1 a 1.2 gramos por kilogramo. Recordemos que son pacientes catabólicos. Y en pacientes desnutridos hasta 1.5 puede incrementarse el requerimiento.
Gasto de energía, 30 a 35 kilocalorias por kilogramo a través de carbohidratos complejos. Y cuando utilizamos fórmulas predeterminadas como Harris-Benedict, se puede agregar un factor estrés del 1.5 al 1.75. Aporte de lípidos del 40 al 50%. Tenemos aquí algunas recomendaciones de la alimentación, como las comidas escasas, frecuentes y colación nocturna. Acuérdense que el ayuno de la noche genera hipoglucemia por un deficiente almacenamiento de glucógeno, resistencia a la insulina y utilización de grasas. Restricción de líquidos solo si hay hipernatremia y de sodio solo si hay ascitis y edema. Y suplementos vitamínicos, calcio, zinc y magnesio. Habla aquí algunos beneficios que tiene la nutrición enteral sobre la parenteral. Nada más recordemos que la ascitis contraindica el uso de la nutrición enteral a largo plazo. Por eso es que no está aprobada completamente esa terapia a largo plazo. A corto plazo se pueden tener resultados positivos dependiendo de la gravedad de la enfermedad. La segunda etapa de la cirrosis es la cirrosis descompensada. La cirrosis descompensada debe de contener criterios de encefalopatía para que se encuentre descompensada. Entonces se define la cirrosis descompensada por la presencia de ascitis o encefalopatía. Aquí los valores de albúmina son menores, menor a 3, y los de bilirrubinas totales mayores a 2.5. Las causas generales de la encefalopatía: las infecciones, hemorragias gastrointestinales como sangrado de las varices, deshidratación, anormalidades electrolíticas, el uso de sedantes, el incumplimiento con la terapia con lactulosa y la constipación intensa. Por lo que es muy poco común que ocurra debido a la ingesta abundante de proteínas. Sin embargo, en los pacientes con cirrosis descompensada por encefalopatía, aunque se debe de hacer una restricción proteica, es parte del protocolo, se debe de identificar la causa por la que se está presentando la alteración neurológica. La encefalopatía hepática es la incapacidad del hígado enfermo para depurar químicos neurotóxicos que se acumulan en el cerebro y causan anormalidades en los neurotransmisores. La patogénesis de la encefalopatía promueve 3 teorías. La primera es por amoníaco. Recordemos que el amoníaco se fija a la glutamina en el hígado para la formación de urea, que se elimina a través de riñones. En insuficiencia hepática, el amoníaco proviene de las proteínas como producto del metabolismo final, producto final del metabolismo de las proteínas que se ingieren, además de la degradación proteica de otros órganos, que es cuando se da la degradación de la masa muscular y de la masa celular. Entonces, el amoníaco surge como producto final del metabolismo de estas, tanto de las proteínas endógenas como exógenas. Entonces, para reducir el aporte de la producción de amoníaco, la indicación es la restricción de proteínas como tratamiento de la encefalopatía. Otra teoría acerca de la patogénesis de la encefalopatía es a través de los efectos de las benzodiazepinas. Hay compuestos naturales que tienen efectos similares a las benzodiazepinas. Esta es una teoría que se está estudiando. Y este efecto de las benzodiazepinas es afectar el cerebro del cirrótico debido a un incremento en los receptores. Otra teoría es acerca de los aminoácidos aromáticos, que esta teoría se le llama hipótesis del neurotransmisor falso. En el paciente con cirrosis, decíamos, se produce un desequilibrio plasmático en las concentraciones de los aminoácidos. Normalmente los aminoácidos de cadena ramificada deben de incrementar sus depósitos. Sin embargo, en el paciente cirrótico lo que se ha encontrado es lo contrario: concentraciones bajas de aminoácidos de cadena ramificada. Recordemos que estos son la valina, leucina e isoleucina, y al haber concentraciones bajas de los aminoácidos de cadena ramificada, incrementan o se ve incrementada
la concentración en comparación con los de cadena ramificada, se ve incrementada la concentración de aminoácidos aromáticos. ¿Cuáles son estos aminoácidos aromáticos? Tirosina, fenilalanina y triptófano. Al haber una menor concentración de aminoácidos de cadena ramificada, se va a facilitar el transporte de los aminoácidos aromáticos a través de la barrera hematoencefálica. Al ingresar estos aminoácidos aromáticos por la barrera hematoencefálica, se incrementan los neurotransmisores cerebrales anormales, produciendo la disfunción neurológica. Esto es a lo que se le llama la hipótesis del neurotransmisor falso, por incremento de la entrada de aminoácidos aromáticos hacia la barrera hematoencefálica, produciendo neurotransmisores anormales. Entonces, dentro de las enfermedades hepáticas, la única condición para restringir las proteínas es cuando hay presencia de encefalopatía aguda o crónica. Entonces, la presencia de la encefalopatía genera un requerimiento proteico, aunque son pacientes hipercatabólicos, se debe de restringir el aporte proteico a 0.6 a 0.8 gramos por kilo. Esta restricción se debe de mantener hasta que se diagnostique y elimine la causa de la encefalopatía. Solamente o está indicado o se han encontrado beneficios cuando la encefalopatía es refractaria, es decir, que cuando se da una restricción proteica más el tratamiento médico para la encefalopatía y hay un apego adecuado del paciente y no ceden los síntomas de encefalopatía, se le llama una encefalopatía refractaria. Bajo estas condiciones sí es justificable cambiar los aminoácidos para aportar la mayor parte como aminoácidos de cadena ramificada, siguiendo nuevamente con la restricción proteica. Entonces, mientras haya datos de encefalopatía, se debe de dar la restricción proteica y los aminoácidos de cadena ramificada solamente si es refractaria a la terapia médica, que incluye la terapia nutricional. Una vez que se den los síntomas de la encefalopatía, se puede reiniciar la ingesta normal de proteínas de 1 a 1.2 al corregir la encefalopatía. Al igual que en la hepatitis fulminante, si se corrige la encefalopatía, se puede incrementar el aporte proteico. Requerimiento de 35 kilocalorías por kilo y factor de estrés a través de fórmula de Harris-Benedict de 1.3. Requerimiento de lípidos 30-35% de las calorías totales o hasta 50% de las no proteicas. Restricción de líquidos si hay hiponatremia y de sodio si hay ascitis o edema. La cirrosis con encefalopatía crónica es la tercera etapa de la cirrosis hepática y aquí se dan las mismas recomendaciones del mantenimiento de la restricción proteica de 0.6 a 0.8. Como esta es una encefalopatía crónica, usualmente ya es en la última etapa de la cirrosis, donde no va a haber corrección de la sintomatología de encefalopatía, con lo que se debe de mantener permanentemente el requerimiento proteico reducido o restringido. Se recomienda aquí en este tipo de sujetos dieta vegetariana, rica en fibra, con proteínas de bajo valor biológico. Las de alto valor biológico se deben delimitar. Comidas escasas y frecuentes, ricas en hidratos de carbono y colación nocturna. Recuerden que en todo paciente hepatópata, por el ayuno, por el deficiente almacenamiento de glucógeno, se puede producir hipoglucemia nocturna si no hay colación que le aporte esa glucosa necesaria. Restricción de líquidos si hay hiponatremia intensa. Restricción de sodio si hay ascitis o edema. Y suplementos de vitaminas y minerales en caso necesario. En este caso de la cirrosis con encefalopatía crónica, el tratamiento médico es a base de fibra soluble. Esta fibra soluble es a través de la lactulosa. La lactulosa es un tipo de fibra soluble, es una fórmula farmacéutica. Y lo que hace la lactulosa es que al llegar al colon va a atrapar al amoníaco
y la interacción que va a tener la fibra soluble con el amoníaco es que va a formar ion amonio que se va a eliminar a través de la vía fecal. Entonces, el estar eliminando amoníaco por vía gastrointestinal, el objetivo es reducir la sintomatología de la encefalopatía. Otro tipo de hepatitis relacionada a enfermedades hepáticas crónicas es la hepatitis crónica. Acuérdense que la hepatitis es la inflamación del tejido hepático. Sin embargo, esta, cuando es crónica, persiste con elevación de las transaminasas por más de 6 meses. Las causas de la hepatitis crónica, hepatitis B o C, medicamentos, enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, que decíamos que era la acumulación de hierro a nivel hepático, la enfermedad de Wilson es la acumulación de cobre y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. Algunas enfermedades autoinmunes y la causa más frecuente es la hepatitis viral tipo C, que esa se transmite a través de los fluidos. Esta hepatitis crónica puede progresar a cirrosis o va a progresar a cirrosis hepática, por lo que la desnutrición generalmente se presenta, la desnutrición calórico-proteica, hasta que ya desarrolló cirrosis el paciente. No hay requerimientos estándar específicos en esta hepatitis, sino que se siguen las mismas directrices para el apoyo nutricional. El requerimiento al ser una hepatitis crónica, al igual que la cirrosis, si no está descompensada, se incrementan las proteínas de 1 a 1.2 y las calorías de 30 a 35. Nuevamente, solo si hay restricción de proteínas es si se presentan periodos de encefalopatía. Las enfermedades vesiculares, vamos a hablar de las enfermedades colestásicas. Las enfermedades hepáticas colestásicas. La causa de la colestasis, de la que hablábamos en un principio, la colestasis se refiere a la disminución del flujo biliar y esta disminución del flujo biliar puede darse por un bloqueo en la vía biliar que se relaciona a la aparición de litos o cálculos o por daño en las células hepáticas. Este daño en las células hepáticas se da por enfermedades autoinmunes crónicas. Las enfermedades autoinmunes crónicas que se han encontrado que dañan las células hepáticas es la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Son enfermedades autoinmunes que generan un daño autoinmune en la vía biliar. Tanto los litos como las enfermedades autoinmunes pueden presentar colestasis, además de que en la hepatitis aguda también decíamos que se podía presentar la colestasis, es decir, la reducción del flujo biliar. ¿Cómo se diagnostica la colestasis? A través de la medición o la cuantificación de la fosfatasa alcalina y la bilirrubina directa. A diferencia de la cirrosis, se utilizaba la medición de la bilirrubina total. Clínicamente, la bilirrubina que tiene una importancia clínico-nutricional únicamente es la directa. Cuando se incrementan los valores de fosfatasa alcalina al mismo tiempo que la bilirrubina directa, generan la colestasis. Entonces, esto está indicando que hay colestasis porque hay una reducción del flujo biliar. Clínicamente se observa ictericia y prurito generalizado. La colestasis a corto plazo puede deberse a la hepatitis aguda, como decíamos en el caso del alcoholismo, por el uso de algunos medicamentos o por el bloqueo de cálculos biliares. Y este tipo de colestasis usualmente no tiene impacto en el estado nutricional, pero las formas crónicas, que son las enfermedades autoinmunes, como la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria, pueden causar malabsorción de vitaminas liposolubles y calcio, además de grasas, por el deterioro de las células de las células hepáticas
que van a limitar permanentemente ese flujo biliar. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos una imagen con litos en la vesícula que pueden obstruir este flujo biliar y causar la mala absorción, dependiendo de la obstrucción. ¿Qué sucede cuando hay mala absorción de grasas? Recordemos que la bilis o las sales biliares son innecesarias para el proceso de digestión y absorción de las grasas. Entonces, cuando hay mala absorción de grasas, se reduce la absorción de calcio y se incrementa la de oxalato. Es un efecto secundario de la mala absorción de grasas. ¿Qué sucede con el calcio? Los ácidos grasos libres que no son absorbidos se fijan al calcio mediante un proceso de saponificación. Entonces, este proceso de saponificación va a limitar la absorción de calcio a nivel intestinal y sumado a la deficiencia de vitamina D por ser una vitamina liposoluble, la deficiente la absorción de calcio más la deficiente absorción de vitamina D van a generar osteoporosis en el paciente, que sería una comorbilidad. Cuando se da la osteoporosis por una alteración en el metabolismo de algún nutrimento, o se llama enfermedad ósea metabólica. Entonces, Ah, el aumento de las concentraciones de bilirrubina directa se correlaciona con la deficiencia de vitaminas liposolubles, es decir, a mayor concentración de bilirrubina directa, menor absorción de vitaminas liposolubles y mala absorción de grasas, y se va a sumar la de calcio. Entonces, como se genera mala absorción de calcio, se incrementa la de oxalato, decíamos acá. Entonces, el calcio, de manera normal, en un sujeto sano, el calcio se debe de fijar a los oxalatos para eliminarlos por vía renal. Al haber mala absorción de grasas y estos ácidos grasos saponificarse con el calcio, deja libres a los oxalatos. Estos oxalatos libres se filtran por vía renal y generan litiasis. Entonces tenemos otra comorbilidad de la absorción de la hepatitis, de la mala absorción de grasas. ¿Qué objetivos en la terapia nutricional se tienen? Promover el retorno de la función hepática y el flujo de bilis normales, tratar la mala absorción de grasa y déficit nutrimental y prevenir y corregir la insuficiencia hepática y la osteoporosis. En la terapia nutricional, los requerimientos van de acuerdo al peso adecuado del paciente. Sin embargo, los requerimientos especiales es la suplementación con vitaminas liposolubles, si la esteatorrea es mayor a 10 gramos por día. Y al haber mala absorción de vitaminas liposolubles, que se acompaña también de calcio, se debe de suplementar por vía oral calcio más vitamina D activa y calcitonina. Si hay pérdida ponderal por mala absorción de grasas, se debe de suplementar con triglicéridos de cadena media. Dentro de los requerimientos, en casos crónicos, la energía puede incrementar del 10 al 20% del gasto basal. Son hipermetabólicas, muy hipermetabólicas esta enfermedad, por lo que incrementa ligeramente y se puede ajustar el requerimiento calórico al peso corporal del sujeto. Las proteínas en etapas agudas de 0.5 a 1.2 y en etapas crónicas hasta 1.5. En etapas crónicas es cuando se ve mayor pérdida de peso. Por eso incrementa el aporte proteico. Finalmente vamos a revisar la esteatosis hepática. La esteatosis es la infiltración de ácidos de grasas en el tejido hepático. Aquí tenemos un hígado sano con limitada infiltración de grasas y aquí tenemos mayor infiltración grasa. La esteatosis hepática es una alteración relativamente benigna, pero en ocasiones puede conducir a inflamación crónica, esteatohepatitis y puede progresar hasta cirrosis. Tenemos formas crónicas y agudas de la esteatosis hepática. En las formas crónicas se relacionan a consumo excesivo de alcohol, hepatitis tipo C, dislipidemias, diabetes tipo 2, anastomosis y ayuno ileal, kwashiorkor y uso de fármacos. En la esteatosis aguda
pues, relacionada al embarazo. Por ejemplo, cuando una mujer embarazada incrementa valores de lípidos en sangre, puede presentar una esteatosis y eso puede generar, acuérdense que la hepatitis aguda puede presentarse con esteatosis o infiltrados grasos, con la que puede condicionar una complicación en el embarazo. Reacción a medicamentos, enfermedad de Wilson, insuficiencia hepática aguda. En la fisiopatología de la esteatosis hay un desequilibrio entre la captación y oxidación de ácidos grasos contra la síntesis y liberación en forma de lipoproteínas. Entonces, las causas que que incrementan la captación de lípidos, tenemos a la diabetes tipo 2, hiperlipidemia y obesidad, que se caracterizan por resistencia a la insulina. Y las causas que reducen la liberación de lípidos, kwashiorkor, anastomosis yeyuno-ileal y abuso de alcohol. ¿Cómo se da el manejo nutricional? A través de la restricción calórica para la pérdida de peso, como se maneja en obesidad, cualquier sujeto con obesidad. En el hígado graso alcohólico se debe de recomendar la abstinencia al consumo de alcohol, el control de la hiperglucemia e hiperinsulinemia por el aporte adecuado de hidratos de carbono y el control de hiperlipidemia con la restricción de grasa en la alimentación.